Y me quedan dos. Capilares. Seguimos con los vasos sanguíneos. La característica principal de los capilares es que tienen muchísima permeabilidad, ¿sí? Por eso el intercambio de nutrientes, por eso el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, por eso el intercambio de toxinas, etc. Y por último las vénulas, que son, acá estas serían las vénulas, son las venas más chiquititas, de menor calibre. Acá están los capilares, acá están las arteriolas, perdón, y acá están las arterias. Arterias, arteriolas, capilares, toda una red hermosa de comunicación o de transporte o de lo que fuese. Perdón. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Es todo lo que vimos con respecto al circuito S. Es un ciclo de bombeo. Es cuando el corazón expulsa, ¿sí? Y está relacionado con lo que es la diástole, cuando se relaja y cuando expulsa. La diástole y la sístole. Sístole es el proceso de contracción del músculo cardíaco y la diástole es el proceso de la relajación. Ahora otra pregunta. ¿El corazón está más contraído que relajado o más relajado que contraído para ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería el porcentaje? Bien, excelente. Está buenísimo el feedback. Está más, durante el día está más relajado que contraído, ¿sí? Se relaja más de lo que se contrae, un 60, un 40% dicen los libros. ¿Cuántos ciclos cardíacos tenemos por minuto? 70 u 80 ciclos, y corresponden a las dos fases que le nombré, que son la sístole y las diástoles. Seguramente ya las hayan visto en anatomía, durante la fase de relajación. Y acá está más precisamente, más específico, vamos a leerlo rápidamente, es lo que les expliqué. En la diástole, en la relajación, las válvulas se abren debido a la presión, y la sangre que se acumula en las aurículas, durante la sístole van a pasar a los ventrículos. Bien, listo. Sístole auricular, contracción auricular, bien, están arriba, acuérdense. Las aurículas izquierda y derecha se contraen al mismo tiempo, de modo que el resto de la sangre que sigue en las aurículas pasa a los ventrículos. Bien, al final los ventrículos se hallan, por Dios, está mal escrito, llenos, pero solo un 25% de la sangre de ahí se debe a la sístole auricular. ¿Me siguen? Gracias, Mateo. La contracción isovolumétrica de igual volumen es la primera fase de la sístole. Las condiciones son que los ventrículos comienzan a contraerse por acción muscular. Todavía no lo vimos esa partecita de lo que hablaba las de ICE, las fibras de Purkinje que hablaba Yarita, ¿sí? Aumenta la presión de la sangre que está en su interior. Esto es más que para que se abran las válvulas. Y por último, la expulsión, debido a la contracción ventricular, ya la sangre está en los ventrículos. La presión de la sangre contenida en los ventrículos supera la presión en las arterias pulmonar y aorta. Acto seguido, se van a abrir las válvulas aórticas y pulmonares y la sangre sale disparada para seguir su recorrido. Todo esto es las fases del ciclo cardíaco. Después se los paso, obviamente, esto es copiado de internet. Pero vamos a lo que queríamos llegar, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia cardíaca? ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Los libros dicen que es el número de contracciones que realiza el corazón en un periodo de tiempo. Habitualmente, universalmente, se toma por minuto. ¿Bien? ¿Cómo llegamos a sacar la frecuencia cardíaca? Lo vamos a dividir o por 6 o por 4. ¿Saben de lo que estoy hablando? Shhh.
¿Se entiende lo que dije? No. Si yo voy a tomar las pulsaciones, ¿bien? Y voy hasta los 15 segundos, si Analía ahora se está tomando las pulsaciones y va a contar sus pulsaciones hasta los 15 segundos, después lo va a tener que multiplicar por 4, porque es el minuto, es universal. Más exacto es por 10 segundos, ¿sí? Que eso hay bastante controversia. Vamos a hacerlo por 10 segundos. ¿Por cuánto lo va a multiplicar? Por 6. ¿Se entiende? Bien, se está tomando las pulsaciones. Analía se está tomando las pulsaciones con el dedo índice, porque el pulgar tiene pulso propio. ¿Qué más? ¿Se entendió? Toma de pulsaciones. ¿Dónde me las puedo llegar a tomar? En la sien, en el cuello, en la zona del brazo, ¿sí? Todo esto, ¿saben? Todas estas son arterias, ¿sí? En la zona radial, en la zona del radio, obviamente, en la parte del fémur, ¿sí? En la zona femoral, atrás en la región poplitea, ¿sí? En el hueco popliteo, en la cadena, sí, en la cadena posterior, abajo de los isquiotibiales, hay una zona que se llama región poplitea o zona poplitea, que es por acá. Si se tocan es para entrar en calor la articulación de la rodilla, para hacer movilidad articular, que hay que clavarse los deditos acá para que se llene, se lubrique la rodilla, etcétera, etcétera. Por ahí pasa una arteria que se llama la arteria poplitea, o en la zona del pie, llamado zona pedal o zona pedial. En todos estos lugares, ¿sí? Podemos llegar a tomarnos la frecuencia cardíaca o las pulsaciones. Profe, igual la más normal es la de la carótida, ¿no? La más normal es, sí, es la de la carótida, la del cuello, y si no te la encontrás, también es muy común, O la lo que poplitea. recién Analía, la radial, ¿sí? La zona de la muñeca, la zona del radio. Sí. Igualmente, según mi experiencia, pero no porque, por favor, que se entienda, según, si me tengo que tomar yo la frecuencia cardíaca, en la zona femoral es muy fácil. No sé si alguna vez se han tocado la parte del aductor ahí, donde pasa esta parte, nada, bueno, porque están los órganos, los órganos sexuales, pero si no, es muy fácil de tomar, siempre y cuando te lo tomes vos solo, ¿sí? Bien. Tipos de frecuencia cardíaca. ¿Esto ya lo habían visto en anatomía o ya no? Bien. Vamos a lo que es la frecuencia cardíaca máxima y después vamos a esto. La frecuencia cardíaca máxima es la... Acá estamos. Y después vamos a esto. La frecuencia cardíaca máxima es la cantidad máxima de pulsaciones que tiene un sujeto hasta el agotamiento. Es un indicador, un recontraindicador fisiológico, porque a partir de la frecuencia cardíaca máxima podemos llegar a trabajar por áreas de entrenamiento. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez escucharon las áreas funcionales, que son subaeróbico, superaeróbico, el VO2 máximo, ¿sí? ¿Me siguen? Esas áreas funcionales trabajan, me faltó el regenerativo la primera, por la intensidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por la intensidad, por el porcentaje de la frecuencia cardíaca. Habitualmente se utilizan estas áreas funcionales en lo que son los deportes cíclicos, en lo que son los deportes cerrados. En deportes acíclicos, ¿sí? Y esto es algo mío que yo lo estudié y está comprobado, en los deportes acíclicos, la frecuencia cardíaca no sirve para nada. No te da un indicador fisiológico, no te determina nada, ¿sí? El futbolista o el preparador físico que le toma a un futbolista la frecuencia cardíaca, no sé cómo hace para determinar su rango de entrenamiento, su intensidad. Bien, Mati me puede llegar a ayudar, que es futbolista. Hay otros parámetros, ¿sí? Como es la medición del ácido láctico,
o el uso del GPS. Volvemos. Si utilicemos la frecuencia cardíaca si ustedes tienen un maratonista, si tienen un ciclista, si tienen un triatleta, o un nadador de largas distancias, pero no en un basquetbolista, no en un rugby, no en un futbolista, porque es imposible detener o detectar esa frecuencia cardíaca que sube y baja a cada ratito. ¿Se entiende lo que dije? Lo más común de la frecuencia cardíaca de la frecuencia cardíaca máxima es el 220 menos la edad. Tiene un montón de errores, ¿sí? No está tan correlacionado. Y además surgen algunos autores, que acá están los 4 autores, que a mi entender son los que más se pueden llegar a asemejar a sacar la frecuencia cardíaca máxima, si vos obviamente no tenés algo directo, ¿sí? En relación indirecta, estos 4 con estas fórmulas, que ahora se las voy a dictar, que no me las acuerdo, podemos llegar a trabajar lo que es la frecuencia cardíaca máxima. Esperen que lo encuentre. ¿Dónde estará? Acá. Bueno, estas se las dije. Voss y Haskell, todos estos son fisiólogos, cardiólogos, dicen que para los hombres la frecuencia cardíaca se puede llegar a sacar con 220 menos la edad. Bien, por ejemplo, si Matías tiene 30 años, 220 menos 30 sería 190, perdón, 190 pulsaciones por minuto su frecuencia cardíaca máxima. En cambio, en Alía, si tiene 30 años, hay que hacer 226 menos la edad. ¿Por qué me dicen esos seis latidos? ¿Por qué será? ¿Qué dato me da eso? Con respecto al corazón de la mujer. ¿Es más chico? Bien, perfecto. No, es más chico. ¿Y si es más chico, qué pasa? ¿Tiene más frecuencia? Ah, trabaja más rápido. Y para Bien. lo mismo que, claro, No te escuché, Mati. no, que va a estar más exigido que el mío, por ejemplo, que es más grande supuestamente. Excelente. Bien, Tanaka, que es un japonés, creó una fórmula que habla de 208 menos, y entre paréntesis pone 0,7 por edad. Si quieren ir anotando estas fórmulas, están buenas, sí les voy a preguntar sobre los apellidos estos, que se acuerden. 208 menos. 208 no distingue entre hombre y mujer. 208 menos 0,7 por la edad del deportista o de la persona. Entonces hay que hacer entre paréntesis 0,7 por la edad y después restar eso. Engels habla de 214 menos 0,65 por la edad. Y el último, ¿Tampoco distingue? no distingue, este sí distingue. Yo no encontré que distinga, capaz que en lo poco que leí yo. Y Walley, si es que así se pronuncia, en hombres habla de 214 menos, entre paréntesis, 0,79 por edad. Ahora vamos a hablar de otra formulita que está buena. Y en mujeres habla de 209, y no sé por qué habla de menos pulsaciones. No sé por qué es. Menos 0,72 por edad. No tengo la menor idea de por qué. Ahora le pregunto. ¿Quién fue Mateo? Me ayudó. Pero Bueno, sí, Mateo, por favor. te baja las pulsaciones, pero te
te hace más chico el promedio con la edad, la Sí, multiplicación pero por el ¿por qué porcentaje bajan con la las edad. pulsaciones? No sé por qué bajan las pulsaciones. Y lo debe compensar con lo otro, con el otro porcentaje, Sí, sí, tal cual. digo yo. O No, sea, no, sí, igual sí, es o sea, así. el resultado sería lo mismo. Sí, es así, sí. Bueno, miren esto. Si vos no tenés un cardiómetro o un GPS o algo y estás entrenando y tenés que trabajar por áreas funcionales y querés que este día haga pasada de 1000 al 60% de su porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, tenés esto. Esta es la fórmula de Carbonen, que es bastante conocida en el mundo del entrenamiento, en el mundo de los cardiólogos. Hace la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí?, menos la frecuencia cardíaca de reposo. Segundo tipo de frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca de reposo? Es la frecuencia que vos te vas a tomar ni bien te levantás. Es la frecuencia cardíaca más baja. La más baja es la basal, pero ahora vamos a hacer un paréntesis. La más baja que podés llegar a tomarte vos mismo. ¿Cuándo habitualmente te la tenés que tomar? Después de despertarte, sentadito en la cama. ¿Sí? ¿Bien? Ahí te va a dar la frecuencia cardíaca de reposo. Vamos a suponer que es 60. ¿Bien? Y que la frecuencia cardíaca máxima es de 180. Por el porcentaje de la intensidad que vos querés trabajar. ¿Me siguen? Vayan sacando la cuenta. Vamos 180 menos 60 de la frecuencia cardíaca de reposo. Y acá se hace así. Vamos a trabajar al 70%. Pongan 0 por 0.7. ¿Alguien lo está haciendo la cuenta? Ana, no sé si dijiste que sí o que no, pero creo que moviste los labios y estás bien. Más la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Cuánto da todo eso? 144. Ahí tenés que trabajar. A los 144 latidos por minuto. ¿Cuál es el 70% del muchacho este, de fulano? A los 144 latidos. Si vos le tomás, bueno, vamos a hacer una pasada de 400, llegás y automáticamente sus pulsaciones dicen 144, 145, 146, vos sabés que está trabajando el 70% de su frecuencia cardíaca máxima. ¿Se entendió? Sí. Bien, excelente. ¿Alguna duda? Si está más alto, le estamos errando. Si está más bajo, Pero todo esto se resuelve con tecnología, chicos. Bien. Ah, no, tenemos que volver acá. ¿Qué es la frecuencia cardíaca de reposo? Ya la dijimos, la frecuencia cardíaca máxima la definimos. La frecuencia cardíaca basal, esta frecuencia cardíaca es una frecuencia cardíaca de laboratorio, ¿sí? Y habitualmente se toma en la fase más profunda del sueño. ¿Bien? La frecuencia cardíaca pico es cuando uno establece en intensidades submáximas, todo un promedio. Ya estamos hilando finito con el tema de los tipos de frecuencia cardíaca, ¿sí? Con el tema sacás un promedio de lo que es la frecuencia cardíaca en intensidades submáximas y te va a dar lo que es la frecuencia cardíaca pico. ¿Bien? Frecuencia cardíaca de reserva o frecuencia cardíaca útil es lo mismo, es al 60 o al 80% de la intensidad, ¿sí? Y se saca la fórmula es frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca de reposo. Y obviamente
la frecuencia cardíaca de post-esfuerzo es cuando después del esfuerzo, para la redundancia, se toma, lo puedes llegar a tomar a los 30 segundos, al minuto y a los 3 minutos. Y acá me animo a decir que lo tengo que relacionar con lo que es una situación real de partido, de una situación real de mi deporte. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si mi deportista está saliendo del agua para subirse a la bicicleta, yo tengo que calcular ese tiempo, que será 30 segundos o será un minuto. Ya estoy divagando, ¿sí? Ya estoy metiéndome en lo que es el entrenamiento. Yo voy a tomarle ahí la frecuencia cardíaca. Voy a tomarle a los 3 minutos, no, si ya a los 3 minutos ya se subió a la bicicleta y está pedaleando. ¿Se entiende? Si lo llevo al fútbol, que yo les dije, ahí me voy a contradecir, les dije que no tomaría nunca la frecuencia cardíaca. Vamos a suponer que alguien me convence y que sí. ¿Cuánto puede tardar? 3 minutos en volver a agarrar la pelota. Tiró un centro el 4, Montiel tiró un centro y vuelve a su posición, ¿sí? ¿Cuánto puede tardar en hacer esos 30 metros de tirar el centro y volver a otros 40 metros? Ahí le voy a tomar la frecuencia cardíaca, no voy a esperar 3 minutos. Pero no tiene sentido porque va a depender de la situación de juego. Tal cual. Si está volviendo porque, no sé, porque se le fue, tiene un contraataque y es el último hombre, bueno, va a volver más rápido que... Eso es lo que yo quise decir, claro, con que no sirve con los deportes acíclicos. Aparte, ¿cómo sabés si lo hizo al 100%? ¿Me entendés? Tiene muchísimas variables. Esto lo habla muy bien, lo deja muy en claro Adrián Casas. Googleenlo después, es un fisiólogo platense que la tiene súper atada, que habló que habla mucho de lo que es la frecuencia cardíaca y que no sirve, etc. Bueno, bien. ¿Cómo estamos? Yo no vi más, ¿ustedes? ¿Seguimos? no, si bueno, además ya estamos, te hacemos la segunda. Queda un montón todavía. Bueno, listo. Porque sigue esto y esto es bastante larguito, y después viene lo que es, ya nos metemos en lo que es el sistema nervioso simpático. Esto es lo que decía Yarita, no sé si la perdimos Yarita, no la veo. Bueno, dejo de... Estoy acá. Bien. Bueno, ya estamos bien, listo. Hoy renuncio yo. Bien. Dejo de compartir. Pero bueno, que les quede claro que la frecuencia cardíaca sirve para los deportes que son cerraditos, que creo que ya saben lo que es o cíclicos, ya saben esa definición, que no es un indicador fisiológico en un deporte abierto, porque podés llegar a medir la intensidad de 1000 maneras, como por ejemplo la medición del ácido láctico, o el consumo máximo de oxígeno, o los metros recorridos si es que tenés un GPS. Sí te puede llegar a servir, como te dije hoy, en cuanto a las áreas funcionales. No sé si siguen estando vigentes las áreas funcionales. Eso tendríamos que preguntarle a algún PF de atletismo. Bueno, nada, listo. ¿Qué más? Nada. Gracias. Muy buenas notas en el examen. Mateo, ¿sabés qué te sacaste vos? Sí, estoy mirando. 8.50. ¿Y qué es? Escucha, eso también. A cada uno le dije una característica que le faltó. No sé si me la mandaste incompleta o completa, pero te faltó la última, solamente me pusiste monosacáridos, cuando hablábamos de lo que era la clasificación de los hidratos de carbono. Yo no sé si te faltó parte de la hoja o qué, o solamente escribiste hasta ahí, porque te faltó disacáridos. ¿Qué? ¿A mí? Sí, a vos. Sí, Por eso... sí. Me faltó, sí, no, está bien. Te faltó, no fue un error de tipeo. No. Listo.
Bueno, Hasta ahí llegué. Demasiado. bueno, escuchen, ¿sabían que en algún momento nos vamos a ver? Creo que tengo permitido tres encuentros con ustedes. Y para la alegría de ustedes, los voy a utilizar, si es que puedo, para los trabajos prácticos. Así que se les acabó la joda. ¿Sí? Este trabajo práctico número 3, seguramente nos veamos face to face y bueno, lo hagan como en la normalidad. ¿Listo? Bueno, no digo más nada. Gracias.